Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas ligeros, ligeras, ligeres. Les recuerdo mis redes sociales que son para dejar comentarios, dejar corazoncitos, sugerencia de temas. De repente llegan 16 temas a mi vida, como es el caso de este, y de repente me cierra el mundo saber que no soy experta en nada como para platicarles media hora, no crean, no es sencillo hablar media hora de un tema específico, y entonces no saben cómo me ayudan con sugerencias de temas, con sus comentarios. Se los pido encarecidamente. Díganme con quién quieren que platiquemos, con quién, esta gente mágica, gente de a pie, gente que puede ser cualquier persona, con quién podemos platicar sobre temas varios o sobre nada y sobre la vida. Les recuerdo mis redes sociales, ahora sí, después de casi un minuto de introducción, @liger_de_equipaje en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok, que es mucho más ágil, tienen muchas más muestras gratis de quién soy, de cómo me veo en la vida real y de cómo son mis viajes y cómo sí viajo ligera de equipaje. El TikTok es Ligera de Equipaje. En el capítulo anterior hablábamos del tema de sororidad, de esta amistad de mujeres para mujeres que ni siquiera tendrían que ser amigas para tratarse como tal. Pero yo sé que hay muchas cosas por las que esto tendría que ser una máxima en nuestra vida, pero también tendría que existir si nos ponemos a analizar cómo es nuestra vida, cómo vivimos un día a día cada mujer del trabajo, de la casa, este tipo de cosas. Y si no hubiera diferencia entre hombres y mujeres, si nos tratáramos todos como seres humanos y no algunos como ciudadanos de segunda, se tenía que decir y se dijo, no estaríamos con el tema de hoy, que es techo de cristal. Si bien en el 2023 las mujeres, agradeciendo a las que estuvieron antes de nosotras, a esas mujeres que hicieron historia, que dejaron su vida, su dignidad, todo absolutamente, quienes eran como personas, quienes eran como profesionistas en la línea para que nosotros hoy en el 2023 podamos hacer tantas cosas, podamos votar, podamos vestirnos casi de la forma que queremos. Si estas mujeres no hubieran hecho, hoy no estaríamos haciendo grandes cosas. Porque gracias a ellas nos han colocado en donde estamos. Y aún así, hoy no podemos dejar de hablar de la diferencia real y palpable y lastimera entre hombres y mujeres, sobre todo hablando del ambiente laboral, y a eso se refiere el techo de cristal. Una de las urgencias de hablar de esto sería hacernos conscientes y analizarnos dentro del ambiente laboral. Si bien en muchas cosas, como decía hace ratito, ya podemos votar, ya podemos abrir cuentas de banco, nos pueden pertenecer nuestros hijos, nuestra casa, nuestras cosas, hay mucho menos oportunidades, los sueldos son mucho menores por el simple hecho de ser mujeres, aun cuando la experiencia, el currículum, los conocimientos, las aptitudes, los idiomas, la vida, todo lo que se puede meter en un currículum que sea la vida, sean mucho superior a la de los compañeros. Y esto está demostrado. Los hombres tienen más acceso a puestos, a nombramientos, vamos a decirlo así, y a mejores sueldos que las mujeres, y eso es sabidísimo. A esto, en resumen ejecutivo, se le llama el techo de cristal. Y obviamente esto no sería ligera de equipaje si no hubiera definiciones. Obstáculo invisible que impide que las mujeres evolucionen profesionalmente. Otra, barrera invisible que impide a las mujeres ascender profesionalmente. Y aquí hagamos una pausa compensatoria y recordemos el concepto de la carga invisible, este capítulo que también tratamos, y en Patreon cargamos la carga invisible laboral. Porque no es lo mismo tener una evaluación laboral de un hombre que sea padre de familia a una evaluación de una mujer que sea madre de familia.
Cuando el niño se enferma, ¿qué dice? ¿Papá o mamá? Y aquí estoy tratando de ser lo más funcional posible y no ponerme en ningún lado de la balanza, pero todos queremos a nuestra mamá. Y una mujer a veces tiene más cosas que hacer, a veces tiene más sensaciones, a veces tiene más culpa, y esto es importantísimo tratarlo. Y entonces o vas a trabajar o pides el día de vacaciones porque tienes que estar con tu hijo porque se puso enfermo. Todo esto son pedacitos de este rompecabezas que sí generan un techo de cristal, que es un techo que no se ve y que topamos. Y no se apuren, vamos a ver varios ejemplos personales, yo no tengo hijos, pero personales para entender que esto sí pasa en la vida real. Si revisamos los códigos y las construcciones socioculturales y los estereotipos que nos han marcado toda la vida, y repito, 2023, estamos moviendo un poquito los estándares y estas líneas, pero siguen ahí, que asocian las características diferentes en cada sexo. Los hombres se inclinan a la fortaleza y al liderazgo, y las mujeres hacia los cuidados y la sensibilidad. Repito en negritas con rojo, según los códigos, las costumbres y las construcciones socioculturales. Pero los hombres que tienen 200 años estando en estos lugares, obviamente tienen esta misma construcción sociocultural, y es muy complicado que de repente cambien y digan, bueno, vamos a hacer las cosas diferentes. Recordemos que los hombres también quieren ciertas cosas, quieren puestos, quieren crecer, quieren ser el más, quieren ser el CEO. Entonces, en una competencia diferente, siempre va a haber estos cambios. La expresión techo de cristal se la debemos a Marilyn Louden, quien en una mesa redonda sobre las aspiraciones de las mujeres en 1978 lo pronuncia por primera vez. En esta mesa redonda era ella, solo ella, y había 6 u 8 personas, no me acuerdo exactamente el dato porque estaba muy indignada a la hora que lo leí, hablando de cómo las aspiraciones deberían ser iguales y las oportunidades también. En el 2023, hace unos 6 u 8 meses más o menos, hubo una mesa redonda también de derechos de las mujeres y derechos laborales de las mujeres, y todas las personas, esto fue en Ciudad de México, todos los panelistas eran hombres. No podemos expresar, no podemos tener una igualdad cuando ese tipo de cosas pasan. Y sería tan sencillo como poner mitad a mitad o las personas más capacitadas para esto. Entonces, gracias a Marilyn Louden, tenemos una forma de llamarle a esto. En esa época, o ahora, los hombres se consideraban los líderes natos que habían nacido para eso, teniendo todas las oportunidades. Y si nos vamos a la época de las cavernas, eran los que salían y los que iban a cazar y los proveedores de esto. Y esto no deja de estar en nuestra mente y lo hemos tratado en muchos capítulos. Ahora, no solo hablamos de prejuicios y de discriminación, sino de que hay mujeres que trabajan al mismo tiempo que son madres, que son esposas, que son amas de casa, y a esto nos referíamos en el capítulo de la carga invisible. No es lo mismo levantarte y que tengas el lonche hecho y te vayas a trabajar y regreses, a que te levantes, hagas el lunch del marido, de los niños, ayudes con las tareas, metas las cosas en la mochila, el proyecto que hiciste ayer en la noche para que no se le olvidara, lleves al niño a la escuela y ahora tú te vayas a trabajar. Si se fijan, no hay 50-50, no hay 50 y 50 y no hay un equilibrio como tal. Aguas, porque esto lo podríamos las mujeres también no pedir, esa no es la palabra, llegar a un acuerdo para ver quién hace qué, y ahí hay un equilibrio y no habría este techo de cristal que a veces también hay en la misma casa. Tan solo el 28% de puestos gerenciales o de liderazgo en las organizaciones a nivel mundial, este es un dato a nivel mundial, están ocupados por mujeres. 28%. Y ahí les van unos ejemplos prácticos que me pasaron a mí en la vida. Les digo, yo sin hijos, pero esto es un techo de cristal que sigue ahí y que por más que queremos brincar, te topas con él, lo tienes que hacer consciente. Unos ejemplos prácticos. Me acaba de pasar en un viaje que hice este año. Llegué al aeropuerto con mis documentos. Iba a cambiar de país, entonces tenía que pasar la migración.
Entonces llego, le entrego mis documentos y me dice el compadre, ¿a dónde vas, amiga? Porque era en Estados Unidos. Le digo, a Canadá. ¿Y estás casada, amiga? Sí. Y voltea y ve así como atrás de mí y me dice, ¿y el esposo? Y le digo, en su casa. ¿Y por qué se quedó? Y yo ya entre la indignación y entre que es un agente de migración y que obviamente no le quieres decir cosas feas porque te puedes meter en muchos problemas innecesarios, le digo, se quedó cuidando a los perros. Entonces estás viajando sola. Sí. ¿Y a qué vas? Turismo. Obviamente yo ya tenía en el celular los Airbnbs a los que iba a llegar y mi boleto de regreso y la foto de los perros que estaba cuidando el marido, pero me pareció una cosa como muy, ¿cómo decirlo? Como muy específica que me preguntara eso. Entonces me dice, ok, ¿y entonces estás viajando sola? Compa, sí, y aparte estás en un mundo que no quieres que nadie escuche que estás viajando solo porque puede ser la inseguridad, o sea, estaba muy indignada yo. Ya, me dejó pasar obviamente, buen viaje, bla, bla, lo que sea. De regreso, de Canadá, que yo hubiera pensado que son un poquito más amplios de mente y esto no tendría que ser algo a tomar en cuenta o a subrayar. ¿A dónde va? Obviamente era, estoy neuroconsciente, la misma embajada estadounidense, pero desde Canadá. A México. ¿A qué va? No, pues vivo allá. Ok. ¿Y a qué vino a Canadá? De visita, de turismo. ¿Y viaja sola? Sí. ¿Y está casada? Sí. ¿Y viaja sola? Sí. Ok, entonces ya se va de regreso a la casa. Sí. Bueno, me revisó, ya saben, que coincidiera la cara. Obviamente yo súper desvelada, pero pues más o menos me parecía. Que tenga buen viaje. Una mujer de 43 años viajando sola, que viaja sola desde los 13 años y todavía les llama la atención y todavía voltean así de, ¿y el esposo? Y no estoy diciendo que esto sea universal. Estoy diciendo que sí hay personas, mentalidades, lineamientos hasta de los países en los que viajas o en los que estás haciendo tránsito, que todavía les llama la atención eso y que todavía lo subrayan como algo que pasa. Siguiente ejemplo práctico, laboral. Cuando trabajé en mi trabajo pasado, que no sé cuándo voy a volver a escuchar esto, pero bueno, en uno de los trabajos, más bien el trabajo que he durado más, tuve la entrevista de trabajo con el señor rector de toda la universidad. Llego, le entrego mi currículum y me dice, pero es que tu currículum no trae foto. Pues no. Es que los demás currículums sí traían foto. Sí. Hago aquí un paréntesis. Para mí un currículum debería tener tus aptitudes, lo que sabes hacer, tu experiencia, los documentos comprobatorios de todo lo anterior, pero no debería tener ni tu nombre, ni tu edad, ni tu foto. O sea, yo no tendría que ver si es un hombre o una mujer, palmera, quimera, otra persona. Si está apto para lo que yo necesito para el puesto, entonces lo considero. No necesito una foto para ver si se va a ver bonito ahí en el escritorio, si va a ser un objeto decorativo, o si se le va un ojo, o si tiene pecas, si no tiene pecas. En mi personal punto de vista, debería ser las capacidades de una persona las que le dé el puesto. Pero bueno, cierro este paréntesis. Le entrego y me dice, bueno, pues la verdad es que ya estoy entre dos personas, entre tu perfil y otro perfil, pero quería saber si por tu edad, tenía 12 años menos que ahorita, ¿te piensas en... ¿estás casada? Sí, estoy casada. Ok. ¿Desde hace cuánto estás casada? Llevaba 1 año y medio casada, 2 años. Ok. ¿Qué? Volvemos a lo mismo. Es una cosa que a lo mejor a los hombres no les preguntarían. Ok. ¿Y te piensas embarazar pronto? A lo que yo incómodamente me senté así, ya saben, moviéndote en la silla, y le dije, no. Ok, bueno, no, y te lo pregunto, no me lo tomes a mal. A ver, si me lo estás preguntando, entonces no deberías decir, no te lo tomes a mal si fuera cuestión del puesto. Pero bueno, no lo tomes a mal. Lo que pasa es que este es un proyecto que yo quiero mucho, que de verdad es algo que yo hice con mucho cariño y me encantaría que la persona que estuviera en un periodo mucho más largo, mucho más determinado. Entiendo que pregunten esto, pero no justifico que entonces eres apto, sí, solo sí, vas a dar tu tiempo aquí y no a tu casa y no a tus hijos. Esto, señoras y señores, es un techo de cristal
clarísimo que ya está opaco por tanto que le dio el sol y es muy grueso. Y esto pasa. Siguiente y último, les prometo, ejemplo práctico. Cuando estuve en este mismo empleo, para ser exacto, 11 años, así casi cerraditos. Hubo una única oportunidad en la misma lugar donde yo estaba, que era un puesto que era superior al mío, que lo dejaba una persona a la que quiero y la que adoro, que ella sugirió que yo me quedara en el puesto, y era el único puesto que teníamos para hacer un crecimiento. Es decir, y creo que aquí estoy diciendo un poco, lo estoy tomando un poco personal, pero es otro ejemplo que yo viví y que de verdad sé que esto pasa. Es el único puesto como que había de crecimiento, entonces si yo podía crecer, otra persona que estuviera abajo de mí podía crecer y era como una forma de mover las fichas, cosa que en el lugar donde laboro es imposible porque nadie se va hasta que se jubila y aún así ya hay como gente para esto. Cuento corto. Se pide que esta persona que se va pide que yo me quede en el trabajo. Yo le digo en ese entonces a mi figura de poder, a mi autoridad, que me gustaría quedarme con ese trabajo, porque aparte era muy apta yo para eso, o sea, no era como cambiar tanto de esto. A lo que no se comenta nada y de repente llega un hombre con la misma maestría que yo, con más o menos el currículum bastante similar porque hemos sido como muy contemporáneos, y sin pertenecer a la institución a la que yo pertenecía y yo estaba pidiendo esa oportunidad de crecimiento, le dan el puesto a él. Quizá no fue por ser hombre, pero a mí me queda esta experiencia de que una persona con las mismas calificaciones que yo ya estaba graduada pues de la maestría, ya tenía mi papel pues, y él estaba en ese proceso. Se lo dieron a una persona externa que era hombre, que tenía, literal era conocido de mi figura de poder de autoridad, y entonces no hubo crecimiento y entonces no me moví de lugar y entonces me quedé exactamente en el mismo lugar. No me quedé, decidí moverme iba a decir. Pero eso pasa y esto son techos de cristal y esto es, tenías las mismas aptitudes, tenías 11 años más de conocer una institución, tenías en el currículum ciertas cosas que te acreditaban más y no te lo quedas, se lo queda a otra persona. Vamos a hacer un ejercicio un poco para salir de estos ejemplos, pero vamos haciéndolo real. Y seas mujer, hombre, palmera, quimera, como sea que te identifiques, haz este ejercicio conmigo. Conteste las siguientes preguntas dentro de su lugar de trabajo, o sea, analizando su lugar de trabajo. ¿Hay más de una mujer en puestos gerenciales o en puestos que tomen decisiones? ¿Se presta atención en una junta, en una reunión, en un equipo de trabajo a las ideas de hombres y mujeres por igual? ¿Se les tienen las mismas consideraciones a las mujeres y a los hombres? Y aquí podemos decir que no, y podemos decir que a las mujeres las dejan llegar tarde o faltar, o hay ciertas cosas diferentes porque son madres de familia. Pero en este caso, a los hombres se les tienen las mismas consideraciones para que tengan la misma responsabilidad. ¿Ves amplias posibilidades de ascenso para mujeres igual que para hombres? ¿O cuál ha sido tu experiencia con esto? Y aquí hay un término que me surgió y que me parece precioso también. Si no hablamos de un techo de cristal, podemos hablar de un suelo pegajoso. Aquellas cargas familiares y del hogar a las que se debe hacer frente, una mujer en este caso, que limitan la capacidad de desarrollar plenamente el potencial laboral y personal. ¿Y qué pasa? A lo mejor en el trabajo son conscientes de esto, pero si yo estoy faltando cada 2 semanas, 1 día, 2 días, porque la guardería cerró, porque el niño se me enfermó, porque la persona que me lo cuidó se rompió un pie, entonces ya no hay quien me lo cuide esa semana, entonces voy a sacar otro permiso diferente y personal y voy a, no sé, pedir permiso en el sindicato y tal para que me den esas consideraciones especiales, entonces no hablamos de un techo de cristal, hablamos de este suelo pegajoso que no deja que hagamos las cosas, porque como yo pido un puesto gerencial que incluye viajar y estar 1 semana al mes fuera de mi casa, cuando también quiero estar presente con mis hijos, cuando también quiero acostarlos todos los días, cuando también me gusta tener mi casa limpia y hacer las cosas y las labores del hogar.
si entendemos esto, este suelo pegajoso, como a lo mejor no nos deja subir porque estamos anclados y queremos hacer todo a la vez, y no es tanto que topemos en este techo de cristal. Perdón, les tengo que comentar. Hay un libro, que es la segunda parte de Willy Wonka and the Chocolate Factory, que se llama El elevador de cristal, y no he dejado de pensar en el elevador de cristal desde que empecé a escribir este capítulo. Oigan, y todos sufrimos, cada quien desde un puesto diferente y con sueldos diferentes, pero ahí les va un ejemplo de las altas esferas de Hollywood y cómo esto se ha dicho y se ha gritado y se ha exigido y sigue sin pasar nada. La actriz mejor pagada de Hollywood, la actriz, o sea, la actor femenina mejor pagada de Hollywood, está en comparación al 8º actor mejor pagado. O sea, son 8 escalones así. Jennifer Lawrence, quien ganó $5 millones menos que Leonardo DiCaprio en la película Don't Look Up del 2022, se dio cuenta, decía ella, es que pues obviamente estoy con Leonardo DiCaprio. Él vende películas porque vende películas. Pero dice que al momento en que vio que los dos eran los protagonistas y estaban en el póster y los dos tenían el mismo peso, es el mismo peso protagónico, vamos a decirlo así, pero no las mismas oportunidades. Y aquí voy a poner una nota del editor. Y ya lo dije, pero lo quiero dejar énfasis. El techo de cristal no es exclusivamente de las mujeres. Es aplicado a todas las minorías. Cuando alguien por su diferente orientación sexual tiene un techo de cristal. Cuando alguien por la diferente religión que profesa tiene un techo de cristal y no va a la celebración de la Virgencita de Guadalupe en el trabajo. Cuando una persona que se viste diferente o tiene actitudes diferentes o es de una raza diferente o su etnicidad o sus creencias o sus costumbres o bla, es una minoría, también hay techos de cristal. Pero ojo, el caso es que las mujeres no somos una minoría y somos entre el 48 y el 51% de la población mundial, depende cuándo revisen o cuándo comprueben este dato. Y entonces la báscula no es pareja. Y aguas, no digo que aquí las minorías deberían de tener este techo. Volvemos al ejemplo del currículum. Para mí debería ser el currículum con las capacidades, las aptitudes y lo que puedes hacer, lo que puedes aportar al puesto. No quién eres, si estás casado, qué religión profesa, a qué hora sales al pan y por qué tan caro. Esa es mi percepción de las cosas. Y regresando a estos ejemplos, Ellen DeGeneres fue la primer, estamos hablando de Hollywood, fue la primer mujer abiertamente gay que tuvo un programa tan exitoso y ella rompió ese techo de cristal. Oprah Winfrey, ella fue la primer mujer afroamericana, billonaria, con todo el éxito del mundo y fue la primera. Y si revisamos este tipo de cosas, no hay tantas mujeres abiertamente gays que hayan tenido tantos programas tan exitosos, ni tantas mujeres afrodescendientes tan exitosas como Oprah Winfrey. Pero ¿por qué esto marca y lo demás no? Porque nos metemos en lo que no nos importa. Pero si vamos a esto del techo de cristal, se puede romper, pero a veces los huecos son tan pequeños que cabe solo una persona a la vez. Y vamos a hablar de estrategias, porque aquí venimos a solucionar, para combatir el techo de cristal. Tiene que haber estrategias políticas y empresariales. Y esto es conciencia de cada pueblo, de cada gobierno, de cada empresa. Cuando no está a nuestro alcance, entiendo que sigamos la corriente. Pero si estamos en un lugar de poder, si estamos en un lugar de toma de decisiones, si estamos en un lugar donde sí se pueden hacer las cosas, y hablo de estrategias políticas y empresariales, hay que hacerlas a la brevedad posible y hay que dar cabida a la gente. Y aquí yo entro en un conflicto bien personal donde hay una cosa que se llama la cuota de género. Y me adelanté porque lo tengo aquí escrito, pero sí concierne mucho mi ser. Esta es una herramienta de la inclusión, donde dices, tienes que tener la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. ¿Estamos hablando que sería la gente más capaz y más apta para el puesto? ¿O estamos hablando de que por una cuota y por una herramienta de inclusión se va a quedar afuera la gente? Y ahí, en este caso,
¿Estamos hablando entonces de los más aptos o estamos generando otra vez otra forma de hacer las cosas que no es justa? Sería justa porque sería 50% hombres y 50% mujeres, pero si hablamos de intelectualidad y de currículum, a lo mejor tendría que ser una persona del género que no cumple esta cuota del 50% el que tuviera el puesto. Y para mí esto me genera mucho conflicto. Sé que tenemos que empezar por algún lado, sé que tenemos que hacer ciertas cosas, pero para mí personalmente me genera mucho conflicto. Pero bueno, sigamos con qué sí podemos hacer y cómo sí podemos aplicar estas estrategias para combatir o para que el techo de cristal se haga un poquito más suavito y cuando lleguemos a él se pueda romper. La educación. Y esto es desde la casa. No diferenciar entre hombres y mujeres. No es tu niño hermanito lleva el plato al fregadero pero que tu hermana lo lave. Es tú llevas tu plato, tú lo lavas y tú lo haces. El jueves toca poner la ropa. ¿A quién le tocó la vez pasada? A mamá. Ahora sigue papá. Ahora sigue un hijo. Ahora sigue una hija. Si viviéramos como en una comunidad y cada quien tuviera que hacer algo a sus capacidades, a sus medidas, a sus requerimientos, creo que esta educación desde casa ayudaría a esto. Y entonces llegaría a un punto en que dices, pues tenemos las mismas oportunidades porque tuvimos las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. No es que te toca, es que tú cocinas porque eres la mujer, es que tú tienes que traer el sustento a la casa porque te toca. Y Canadá no saben lo avanzado que está, no creo que esté curado allá esto, pero en Canadá, por ejemplo, y ya lo he mencionado este ejemplo porque me llamó mucho la atención, la persona que se queda a cuidar al hijo que nació es la persona que tiene menos, y esto lo deciden ellos, pero la persona que tiene menos aporte económico. Entonces, si una pareja, dos esposos, uno es el CEO y el otro es un poco menos, entonces deciden quién se queda a la crianza de los hijos. Y cuando la mujer, en este caso de ser una pareja hombre-mujer, decide regresar a trabajar porque laboralmente tiene más oportunidades económicas, entonces el trabajo del esposo tiene que, por esta ley que genera menos ingresos, apoyar, iba a decir soportar, apoyar a la pareja porque así lo decidieron y legalmente así se les apoya. Para mí eso es la equidad. Que haya alineamientos de quien sea, así sea la mamá la que tenga que ir y darle pecho al niño o el esposo se lo pueda llevar al lugar de trabajo porque decidieron que tantos meses. Eso es cuestión de educación, eso es cuestión de verdad emparejar el piso y que no haya topes y que no haya huecos en el piso. Otra cosa que podemos hacer, empoderamiento personal. Si nos conocemos, si entendemos lo que valemos, si entendemos cómo nos hemos quemado las pestañas y el currículum que tenemos, si entendemos nuestras capacidades, lo que aportamos al empleo, el tiempo que dedicamos, para no conformarnos, esta va a ser la diferencia. Porque entonces te puedo decir, ay, es que necesitamos que te quedes y nos ayudes con esto. Hoy me quedo, pero ese tiempo lo tomo otro día. Y en México estamos tan acostumbrados a regalar nuestro trabajo porque pensamos que nos hacen un favor en tenernos trabajando en un lado, que a todo decimos, sí, sin problema. Y a mí, por 11 años me dijeron, es que qué fácil, como tú no tienes hijos, te puedes quedar en tu trabajo hasta las 12 de la noche a 1 de la mañana. No tengo hijos, pero quiero ver al esposo y quiero descansar y quiero llegar a hacer la comida de adelantar y quiero dormir más tiempo y quiero echarme un baño de 20 minutos, uno de 3 minutos. ¿Y dónde está esta forma de que todos los hombres, mujeres, todas las personas, todos los géneros tengan esta equidad? Y esto nos ayuda mucho a comprender nuestra valía y dejarla por escrito y decir, ok, pero yo hago esto, sí, solo sí, estas horas me las puedo tomar después. Y eso es importante entenderlo. Corresponsabilidad. Y con esto acabamos este capítulo. ¿Sabemos trabajar en equipo? Todos trabajamos y hacemos lo mismo. Hay una división equitativa de tarea, de responsabilidad, responsabilidades también compartidas y repartidas en el ambiente laboral.
Y esto, no metamos el sexo aquí ni cómo nos identificamos. Si todos hacemos lo mismo en un ambiente de trabajo y todos cooperamos y todos decimos, el día que me requieran lo voy a hacer, nos estaríamos evitando tantas cosas y entre ellas topar con el techo de cristal. Haz un análisis de quien seas que estés escuchando este podcast y cómo todavía hay cosas que son tan cotidianas que las vemos normales. Y sobre todo haz el análisis de qué puedes hacer tú por romper ese techo de cristal. Desde el lado en el que estés, si eres hombre, si eres mujer, si eres una minoría, ¿qué haces hoy tú por ti para romper este techo de cristal? ¿Y qué estás haciendo por las generaciones que vienen abajo de ti para que ese techo esté o un poquito más cerca o un poquito más delgado? Les recuerdo mis redes sociales, escríbanme para la siguiente temporada de qué vamos a hablar o con quién quieren que hablemos y qué información quieren que obtengamos de esas personas, que puede ser quien sea. Esa persona que de verdad su vida vale la pena escucharla y revivirla a través de un podcast. @liger_de_equipaje en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Son muchos, Liger de Equipaje. Respira y permite y haz algo al respecto porque hoy sea un mundo laboral un poco más justo. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.